hay casos, y creo que en alguno de los ejemplos que yo les he hecho, lo que hice fue, fíjate cuántos valores nulos tienes en esta columna. Si tu número de valores nulos es mayor al 50% del número de renglones que tienes, quítamela. ¿Sí me explico? Porque ya es una columna que está haciendo cosas relativamente raras. Ahora, puedes tener ese criterio. Otro criterio que también es muy útil, y les digo, ahorita les estoy diciendo todos estos criterios, ¿no? Para que hagan sus tareas, ¿no? Bueno, y para que hagan análisis de ciencia de datos en general, pero bueno. Otro es a las variables faltantes, si por ejemplo es una cosa que fueran categorías, ¿no? Y entre ellas además tengo variables faltantes, puedo hacer una nueva categoría que sea variable faltante, ¿sí? Porque eso también me está diciendo un poquito de información. En algunos casos, por ejemplo, si fuera, no sé, pacientes de vacunas, ¿no? Y estoy viendo la mortalidad de mis pacientes. En algunos casos puede ser que tus pacientes se hayan muerto antes de la segunda dosis, ¿no? Por alguna extraña razón, y entonces que sí haya una correlación entre que no tengan la segunda dosis y su muerte. Y yo estoy intentando predecir si dadas sus características, es factible que fallezcan ante tal nueva medicina. Entonces, el tener vacíos, digamos que de alguna manera es por el hecho de que mi paciente tal vez falleció antes de lograr recibir la segunda dosis, ¿no? Y tal vez eso me está diciendo cierta información que si yo agarro la media y entonces la media es si tuvieron su segunda dosis, pues estoy... Pero bueno, eso ya es caso por caso. Entonces, aquí lo que voy a hacer, justamente ahorita le llamé así tarea 1, pregunta 15, ¿no? A este archivito, y lo que voy a hacer va a ser un análisis de los datos de housing prices. Y con este análisis que les voy a enseñar, voy a aplicar tanto regresión lineal, regresión lazo y regresión rich, ¿no? Y voy a utilizar lo que vimos la última clase acerca de pipelines, ¿ok? Entonces, y además, todavía más, este código que ahorita les voy a enseñar es la razón por la cual en la pregunta, si nos fijamos justo aquí, dice, con la base de datos house prices de Kaggle, definir un modelo de regresión, ya sea lineal, rich o lazo, para estimar los precios de venta, subir su predicción a Kaggle y obtener un score menor a 0.143, ¿no? Este archivo, que ahorita vamos a estar viendo, es el que a mí me dio el 0.43. Nada más ahí como recordatorio, ¿no? Me meto a Kaggle y esta es la página de donde pueden bajar las bases de datos de los house prices. Aquí vienen las descripciones. Digo, esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero les recuerdo un poquito. Y noten que ustedes bajan estos 4 archivitos, ¿no? Y en sí los que más les interesan son sample submission, test y train. ¿Por qué? Porque el train va a ser un archivo, justo, el train es un archivo el cual tiene estas 81 columnas, la cual la última es el precio de la casa, ¿no? Es decir, con esa ustedes van a identificar la variable Y, ¿no? Y con las otras 80, pues son informaciones acerca de los casos como ya las que hemos platicado, ¿no? El tamaño del lote, el tipo de calle que tiene, si tiene callejones, demás. Una vez que hacen eso, ajustan su modelo, ¿no? Y ya que tienen un modelo ajustado, digamos, de regresión lineal, van a con el archivito que se llama test, que noten que ahora solamente tiene 80 columnas, pues justamente van a predecir su variable Y, o sea, van a predecir, digamos, lo que sería la columna 81 del otro. Ahora, el truco es que de este archivo test, ustedes no tienen los valores reales, ¿no? O sea, justamente si es algo que van a predecir. Una vez que ya predijeron, ¿no? O sea, que ya obtienen su vector de tantos renglones, eso lo van a someter. O sea, justo noten que aquí en la página de Kaggle hay una donde dice Submit Predictions, someter mi vector, y el truco para someterlo es que en el archivo que justamente decía Sample Submission, o sea, ejemplo, ¿no? de archivo que subí, ustedes van a cambiar esta columna por las predicciones que hizo su modelo. O sea, tienen este archivo, que es de esta manera, es un CSV, y luego a esta columna la sustituyen por el vector de predicciones, el cual se lo aplicaron
a la base de datos de test. Hacen su nuevo archivo CSV con esos valores y entonces meten aquí a submit predictions y entonces agarran su archivo y lo ponen aquí y ya les va a decir cuánto fue su score, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo aquí puedo ver mis scores y justamente pues aquí tengo mi score de .142 y noten que pues, ahí pueden ver los scores de todo mundo. Entonces, esa es la idea de lo que tienen que hacer para someter su archivo. Ahora, lo que les quiero platicar en esta clase es un ejemplo de cómo ajustar un modelo de regresión con estos datos, utilizando pipelines. Entonces, vamos a ver nuestro ejemplo. Entonces, aquí pues tengo un montón de librerías, ¿no? Las de siempre, un poquito más de scikit-learn porque nos gusta mucho, y mis dos rengloncitos. Déjenme corro mis librerías, ¿no? Ya las cargo. Entonces, aquí noten que voy a cargar los dos archivos. O sea, yo ya los bajé y los puse, en este caso, en el mismo folder donde tengo mi archivo Jupyter. Y entonces les dejé sus nombres de train y test, ¿no? Aquí justamente ese comentario. Y luego puse un print y enséñame quién es train, ¿no? O sea, el print nada más fue para ver las dimensiones. Noten que mi archivo de train tiene 1460 y voy a predecir casi el mismo número de casas, ¿no? O sea, voy a hacer una predicción relativamente con poquita información, porque normalmente hasta noten cuando nosotros separamos en train y test, nosotros muchas veces agarramos 80% para train y 20% para test, pero noten que en muchos casos la realidad es que tienes un 50-50. Y de hecho, en la realidad, bueno, o sea, en casos que tengas un app, ¿no? Pues tu train va a ser mucho más pequeño que tu test, porque te vas a enfrentar posiblemente a datos que vienen suministrados continuamente, y entonces pues tu train solo es un archivo, no sé, de 1000 renglones, y tu test es cada 2 segundos tienes 100 datos, ¿no? Entonces, y eso por meses, pues entonces es mucho más chico que lo que necesitas. Entonces, también por eso, bueno, cabe mencionar que en muchos de estos casos uno lo que hace es ajustar tu modelo, digamos, cada semana, ¿no? Para entonces renovar un poquito la información que tienes, o sea, tanto para, o sea, y tal vez no lo ajustas con toda la historia, sino con la historia más reciente. Aquí, pues entonces tengo todas mis columnas y en particular me fijo que la última es mi sell price, ¿no? O sea, el precio de venta de esta casa, ¿no? Bueno, de estas casas. Aquí vamos a eliminar unas y justamente era lo que les estaba platicando la otra vez, que lo que les estaba platicando hace ratito es que voy a eliminar las que tengan más del 50% de las casas, ¿no? O sea, digo, no, son demasiadas casas, digo, son demasiadas. Quiero ver primero este comandito, lo que estoy haciendo es, oye, dime cuántos valores nulos tienes por columna. Y de esos, imprímeme cuáles son mayores al 50%. ¿Por qué al 50%? O sea, el 50% del número de renglones que tengas. ¿Por qué el 50%? Porque estoy diciéndole train.shape, ¿no? Que sería justamente mi 1460 y, bueno, train.shape, que me da estos 2460 por 81 y luego le digo, dame la entrada 0, que sería 1460, lo divido entre 2, ¿no? Me da por ahí 730, y entonces las columnas, aquellas que tengan más de 730 valores vacíos, imprímemelas. Y entonces, para mi train, yo estoy viendo que tengo alley, pool, fence, and miscellaneous feature, tienen esta cantidad de vacíos, ¿no? Que por ahí va con respecto a lo que me preguntaba David al principio, de qué hago si tengo columnas con muchos vacíos. Pues yo aquí decidí eliminarlas, ¿no? Y además, una cosa muy importante es, fíjense si sí tienen, o sea, una cosa, una hipótesis que normalmente uno está haciendo al aplicar un modelo de aprendizaje automatizado, es que está suponiendo que la distribución de tus datos en train y test es más o menos la misma. Quiere decir que justamente por eso puedo hacer predicciones, porque si estas dos cosas se parecen de alguna manera, entonces yo puedo encontrar esa estructura subyacente donde se parecen
y con eso hacer predicciones de mi test. Si no se parecieran, pues no podría hacer predicciones. Entonces, como segunda cosa, lo que hago es ver si justamente las mismas columnas, ¿no? O parecidas son las que en mi conjunto de datos test también son vacías. Y ahora mi pregunta a ustedes es, ¿ustedes creen que sí son las mismas columnas o que son columnas completamente distintas? A ver, ¿qué opinas, Daniela Peñafiel? ¿Qué opinas acerca de los vacíos que hay en mi train contra los vacíos que hay en mi test? Pues sí son muy parecidos, ¿no? O sea, según yo, por ejemplo, la variable pool, o sea, que esté vacío significa que no tiene alberca esa casa. Pues más o menos la misma cantidad de casas son las que no tienen alberca y así pues para todas las variables. Mm, sí, no. O sea, lo único, justamente ahorita con el ejemplo particular de la alberca, no está tan adecuado lo que me acabas de decir, porque una cosa es que sea vacío y otra cosa es que no tengan alberca. ¿Sí me explicó? O sea, lo que quiere decir es que no pusieron dato ahí. O sea, digo, ahorita no sabemos si Pero, hay una categoría, a ver, déjame nomás acabo esta idea. Si hay una categoría de vacía, de alberca vacía, o más bien alberca no existente, ¿no? Pero por lo menos ahorita lo que sabemos es que ese espacio estaba vacío. Ahora sí que, ¿qué me ibas a decir, sí, bueno, bueno, sí, David? hasta ahorita sí podemos concluir que es como un valor NaN, pero en realidad en la descripción de los datos sí hay varias variables donde te dicen que un valor NaN significa que es ausencia de la cosa que estén describiendo, o sea, ya sea una alberca o fans, Ah, pero es, perfecto. Ah, bueno, ajá, bueno, entonces todavía mejor. Perfecto. Entonces, justo ahí lo que tendríamos que hacer es ver si con respecto a nuestro archivo de información sobre los renglones, quiere decir que cada vez que está vacío es que no hubo. Pero bueno, entonces, justo, entonces sí, como decía esta Daniela, pues tenemos muchos parecidos, ¿no? O sea que casi todos los que están aquí, pues también están acá. Noten que el único que ahora aparece de más en nuestro grupo de test es Fireplace, ¿no? Que ese no aparecía acá. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que yo en particular decidí hacer? Pues voy a quitar los que tengan todos estos más de 50% vacíos en mi conjunto de train. Y entonces eso, ¿cómo lo hago? Pues simplemente le digo drop de features que aquí yo puse a manita, ¿no? Y entonces ya nos quedó que ya no existen en mi train ni en mi test. Entonces ya nada más le vuelvo a preguntar, oye, enséñame otra vez cuáles son las que tienen más del 50% de vacíos en tu train, y pues me dice, ya no hay nadie, y en mi test pues sigue habiendo esa, pero pues ahorita no la voy a pelar. Ahora, selección de variables, separación de variables. ¿Qué es lo que voy a hacer? Noten que voy a hacer primero una separación entre train y test, pero esa es, de alguna manera, para mis pruebas, ¿no? O sea, no esta primera separación es como para entonces sí valorar con datos que no ha ajustado mi modelo, para nada, qué tal estoy ajustando, qué tal estoy prediciendo. Pues, ¿qué hago aquí? Este primer rengloncito lo que hace es, fíjate los tipos de columna, ¿no? Y los que sean numéricos, pues métemelos en esta variable que le llame numérico. O sea, lo que quiero hacer es separar los nombres de las columnas numéricas, ordinales y nominales. Ahora, por ahí, ¿alguien me puede recordar qué significa, o sea, cuál es la diferencia entre nominal y ordinal? A ver, Guillermo, ¿cuál es la diferencia entre una variable nominal y una ordinal? No recuerdo, no estoy seguro, pero creo que tiene que ver con que si la variable puede tener un orden, es decir, como, no sé, puedes tener el grado de primaria, ¿no? De 1 a 6 y ese tiene como un orden o algo así como que puedes darle una prioridad. Perfecto, y a ver, intenta adivinar cuál de las dos, cuál crees que sea la que tiene el orden, la que dice nominal o la que dice ordinal. El nominal, ¿no? Es la que tiene orden. Al revés, la que tiene orden es la ordinal, o sea, como que está ordenada, Sí, ¿no? justo la que no puedes darle un nombre, simplemente
existen categorías dentro y no sabes cuál es la mejor o Exacto, peor. o sea, como decir, no sé, color de ojos, azules, verdes y negros, ¿no? Entonces, pues, ¿qué significaría eso? Perfectamente, ¿no? Entonces, justo lo que estoy haciendo es, separo, o sea, primero me fijo en cuáles son las numéricas, ¿no? Y le quito la columna ID, que realmente, pues, esa es nada más un identificador, y la columna sell price, ¿no? Porque esa no la quiero, o sea, esa la voy a echar directamente a mi conjunto Y. Ahora, de esas, luego me fijo, o sea, esas las puse en un lugar. Luego, todas las otras las puse en nominal, ¿no? Y de hecho, este cachito, digamos, lo puedo comentar, que por ahí, aquí viene un hint de algunas columnas que son ordinales, ¿no? Entonces, tal vez si ustedes aquí hacen un poquito de ingeniería de datos, logran fácilmente obtener, mejorar ese score, ¿no? Entonces, ahí les paso ahorita que les de este archivo, pues este cachito. Pero bueno, noten que entonces lo único que hice es, ok, todas las que no sean numéricas, a las nominales, ¿no? Y ordinales, ahorita voy a poner vacío, ¿no? Pero mi programa, por cómo yo lo hice, pues sí va a poder, si yo le dijera, sí ponme unas en ordinales, pues sí podría trabajar con ellas. Ahora, noten que entonces en la variable X le digo mi tabla de entrenamiento, ponme las nominales más las ordinales más las numéricas. Es decir, ponme todas las columnas. Y a mi Y, nada más métele la sell price. ¿Ok? Y luego hago un split, ¿no? Train y test, ¿no? Con un punto 2. Ahora, y por otro lado, a mi conjunto de datos test, yo lo metí en, aquí yo le llamé X real test, ¿no? Que son las que realmente voy a poner a prueba, que son las que yo voy a subir a Kaggle. Entonces, ahora sí, vamos a usar unos pipelines auxiliares. Ahora, ¿qué es lo que hice? Pues justamente dije, voy a hacer 3 pipelines. Uno que se fije en limpiar a las variables ordinales, uno que se fije en limpiar a las variables nominales y uno que se fije en limpiar a las variables numéricas. Una vez que tengas estos 3 pipelines, que cada uno se fije en distintas variables, me los juntas en un pipeline que agarra esos 3 y los pone juntos, ¿no? Y entonces este pipeline es mi pipeline de procesamiento. Ahora, ¿qué dije para las ordinales? Ah, pues ponme un simple imputer, es decir, mételes, en este caso, la más frecuente, ¿no? Que sería la mod, ¿no? Y luego, pues, ordinal encoder, ¿no? O sea, ya lo codifiqué y ahí están. Ahora, ¿qué hice para las que fueran nominales? Le pongo otro simple imputer, otra vez most frequent, pero ahora le cambié un poquito a one hot encoder, ¿no? Ahora sí sé que puedo hacer sí, como no sé que haya un orden, pues me conviene mucho más tener un one hot encoder, que justamente pues me agrega las columnas como ya hemos platicado en otras ocasiones. Y para las variables numéricas, pues les voy a meter la media, ¿no? Y luego nada más las voy a estandarizar. Y ahora, estos 3 pipelines los voy a juntar en un nuevo pipeline, ¿no? Es decir, tengo esos 3 cachos y los pongo en uno nuevo, que es este que agarra esos 3 y los va a hacer para todos. Y noten que justamente estoy agarrando estas variables, o sea, nominal, pues le estoy diciendo, bueno, al pipeline de nominal, más bien, al pipeline que se llama nominal pipeline, hazlo con los datos nominales. Al pipeline que se llama ordinal pipeline, hazlo con los datos ordinales. Y al pipeline que se llama numerical pipeline, hazlo con los datos numéricos, ¿no? Y como yo ahorita estoy utilizando este column transformer, ¿no? Y numerical y pipeline, no estoy utilizando make pipeline, que es otro comando que ya habíamos visto, pues le tengo que poner nombre a cada uno de estos pasos, pero este realmente es como un nombre, pues ahí
cualquiera que le hubiera querido yo poner, ¿no? Nada más como identificador, ¿no? Noten que si ustedes utilizan en lugar de pipeline el comando make pipeline, funciona exactamente igual, pero tienen la ventaja o el ahorro de energía, o sea, para ustedes, de que no se tienen que andar inventando nombrecitos. Entonces, ¿queda claro esta parte? Yo la verdad sí quería preguntar algo. ¿Cuál es la Por diferencia de este favor. comando y el que utilizamos anteriormente, el primero que vimos, el main pipeline y este pipeline? O sea, ¿por qué eso se tiene que nombrar cada uno y el anterior no? ¿Cuál es la diferencia? Que a uno le tienes que además poner estos nombrecitos. O sea, pero al final de cuentas, digamos, hacen como la misma función, ¿no? Hacen exactamente la misma función y hasta, o sea, no hay ninguna diferencia en cómo los tengas que operar, ¿no? O sea, los podrías poner en los mismos lugares, pero lo único es que no le tienes que poner estos títulos a tus cosas. A mí no me quedó claro, o sea, en las últimas líneas, Ujú. lo que está haciendo es, ajá, ahí no me queda claro qué es el tercer argumento que le estamos pasando a cada vectorcito, o sea, el nominal, ordinal y numérica. El nombre de las columnas que aquí distingue, o sea, a ver, a ver, déjame ver. Ok, voy a correr esta y voy a agarrarle, digamos, si yo ahora corro esta línea, son un montón de nombres de columnas. Y entonces, o sea, por eso es el chiste de esta celda, que lo que estoy haciendo es decir, ok, fíjate cuáles son las columnas numéricas, ¿no? Y en numerical me guardas esos nombres. Fíjate, o sea, aquí nota que le puse include numéricas, ¿no? Por decirlo en pocas palabras. Luego, excluye las numéricas y a esas le llamé nominales. Y luego, en particular, yo en este ejemplo que les voy a enseñar, fui muy flojo y dije, no voy a poner nada en ordinales. O sea, ahorita no quiero darme ese problema y simplemente voy a poner numéricas y nominales. Y entonces puse las de ordinales vacías. Estos tres variables, numérica, nominal y ordinal, los aproveché para mi transformador de columnas y entonces aquí es donde entran, esa es la razón para estas tres variables. Otra, o sea, lo que sí uno podría hacer es con Column Transformer, uno podría en lugar de meter los nombres de las columnas, estas variables podrían ser los índices de las columnas. Eso sí se vale, ¿no? Pero digamos, yo aquí, por fines, por cómo lo programé, pues dije, voy a agarrarme los nombres, ¿no? Pero en otros casos uno podría identificar, pues, simplemente los índices de las columnas y esta función de column transformer, aquí le pondrías poner los números, como si fuera un vectorcito, ¿no? Entonces, ya hicimos aquí un pipeline de procesamiento que me preprocesa tanto las variables nominales, digo, las columnas nominales, las ordinales y las numéricas. Y entonces, finalmente, agregamos todo en un solo pipeline. Aquí, miren, ahorita quiero correr el modelo de regresión y entonces, pues simplemente me agarro este pipeline que está compuesto por 3 pipelines, ¿no? Y lo pongo aquí. Y luego, pues aquí dije, bueno, pues llámale modelo de regresión, no, digo modelo, bueno, Machine Learning Model a mi Linear Regression. Y entonces lo puse acá. Y eso, otra vez, y a eso le voy a llamar Complete Pipeline, ¿no? Por eso este es Preprocessing, porque justamente lo que está haciendo es limpiar mis columnas, ¿no? Y ahora, este sí es el completo, que tanto las limpia, o sea, tanto hace mi paso de preprocessing como mi paso de modelaje. Entonces corro este. Pues ya por ahí tengo un complete pipeline, ya hasta lo puedo ver. Y ya me dice, pues mira, ahí estás haciendo primero
un dato que le llama, o sea, los steps de este pipeline son primero un dato que le llamaste preprocessor, ¿no? El cual es un column transformer, el cual se fija en estos pasos, ¿no? Y entonces dice, pues primero vas a hacer un paso de imputer y un one hot encoder a todas estas variables, ¿no? Y si yo aquí pudiera imprimir más, o sea, como que aquí nada más me imprimió poquito, pues me va a salir el otro, el preprocessing de ordinal y el preprocessing de numeral, y con qué variables puse ahí y con qué variables puse allá. Y luego hace un paso de estimation, ¿no? Y le puse un linear regression. Ya hice todo eso. Ahora, pues simplemente ya hago como siempre habíamos hecho de un X-train, ¿no? Más bien de un punto fit, ¿no? Entonces le digo ahora a mis valores train y digo X y Y, bueno, X train y Y train, aplícale el pipeline completo. Es decir, lo que va a hacer es va a agarrar los X de entrenamiento, va a hacer la limpieza de estas columnas, va a llenar los valores, va a poner un one hot encoder donde lo necesite, y luego va a utilizar en este caso un modelo de regresión lineal y se lo va a ajustar con respecto a los valores Y, ¿no? Pero entonces noten que entonces ya todo eso lo metí, lo encapsulé, ¿no? En este comandito. Y luego en este otro comandito, ¿no? Noten que estoy haciendo un punto predict, lo cual quiere decir que con lo que ya ajustaste en este paso anterior, pues ahora lo vas a poner a prueba, vas a utilizar este modelo ya ajustado para hacer predicciones y a tu X-test. Ahora, noten, les repito, noten que este X-test que tengo aquí fue el X-test que venía del archivo tomado de, o sea, tanto X-test como X-train, como Y-train, como Y-test son datos que estoy tomando del archivo train, ¿no? Porque lo que no puedo hacer es agarrar, bueno, lo que ahorita no estoy haciendo es agarrar nada del archivo test, ¿no? O sea, noten que es como un poquito raro, o sea, ¿por qué mis datos train vienen del archivo test? Bueno, porque en Machine Learning no sabemos hacer nuevos nombres y entonces lo que todo el tiempo estamos pensando es en dividir en dos cachos, ¿no? Pero digamos, no estamos pensando que realmente hay unos datos de test que son como los finales y estos son de alguna manera pues también para ajustar tus modelos, para ponerlos a prueba, ¿no? Pero en diferentes niveles. Aquí yo tenía dos archivos, uno train y otro test. ¿Ok? Ahora, el archivo train sí tiene la columna de precios. El archivo test no la tiene, ¿no? O sea, por eso aquí me sale que el archivo, cuando yo le hago train.shape, me dice que tienes 181 columnas y el archivo test.shape solo tiene 80 columnas. ¿Ok? Ahora, estos tests, que digamos que son los tests con respecto de Kaggle, ¿no? Que esos sí son los que voy a utilizar ya al final, donde ya tenga mi modelo ya completo, los estoy poniendo aparte. Ahora, ¿qué tan aparte? Pues tan aparte como que lo único que les hice fue quitarle las columnas nulas, ¿no? Pero cuando yo hice la separación, digamos, para fines de mis cálculos, yo hice la separación de X-train y X-train, X-test, Y-train y Y-test utilizando solamente la información de train. O sea, a ver, déjame, voy a borrar este renglón que ahorita queda un poquito de más. Es decir, yo ese archivo que Kaggle me dijo que se llamaba test, yo lo tengo aparte. Porque al fin y al cabo, aunque se llame test, es como test con respecto de Kaggle. No es un test que yo utilizo
para hacer mis pruebas. Ya que ya que tengo ese archivo aparte, yo nada más voy a utilizar los datos que aparecían en mi archivo train. Eso lo separo en X y en Y. Y luego esos X y Y, los X y Y son los que yo utilizo para hacer mis particiones. O sea, nota, a ver, que cuando hago la partición train test split, yo lo saco solamente de train. ¿Ok? Y estas 4 valores son los que yo utilizo para hacer pruebas, ¿no? Para hacer todo mi análisis. ¿Por qué no utilizo el archivo test.csv? Porque como ese no tiene los valores Y, no lo puedo utilizar ahorita para hacer pruebas, ¿no? Porque no sabría si mis predicciones son correctas o no. Entonces, ese archivo vive aparte, ¿no? Y entonces, para hacer esta separación, solo utilicé lo que me venía de mi archivo train, ¿no? O sea, nota, estos 4 variables vienen de XY y XY vienen de train. Entonces, ahora sí, yo ajusté con mi XTrain y YTrain. Y luego, con ese pipeline que ya está ajustado, que ya tiene un modelo ajustado, yo a ese lo ocupo para hacer mis predicciones. Y noten que aquí también es algo muy bonito, que como ya tengo mi pipeline bien definido, cuando yo lo utilizo para hacer mis predicciones, ya no tengo que limpiar a mi variable xtest. Parte de los pasos que hace este pipeline.predict es hacer esta limpieza de variables. O sea, me agarra, me pone los valores que estaban vacíos, me los rellena, me pone las columnas que son numéricas y demás, ¿no? Pero noten que aquí está una de las bellezas de Pipeline, que como yo ya lo ajusté previamente, cuando, por ejemplo, rellena con valores vacíos, los va a rellenar, rellena los valores vacíos con la media, va a utilizar la media que aprendió de los datos de XTrain. No va a confundirse y hacer la media que viene de los datos XTest, ¿no? Dado que ya aprendió todo lo que necesitaba en este rengloncito, ¿no? De XTrain y YTrain. Ok, entonces ahora sí voy a correr esta parte y ya tengo pues, mi conjunto de muchos errores, ¿no? Mi error absoluto, mi error al cuadrado, mi raíz del error cuadrado y quién sabe qué. Y estoy aquí graficando, pues, cómo me quedó mi modelo, ¿no? Entonces, noten que con esta regresión lineal sencillita, que ya ni siquiera hice lo mínimo que pude hacer para hacer una regresión lineal. ¿Qué es lo mínimo? Es, sepárame las variables numéricas y las categóricas. Y las numéricas, nada más, las rellenas los vacíos, y las categóricas, pues me haces un one-hot encoder. Y ya. Y ahora, esta última celda, lo que me hace es, me actualiza mi archivo CSV para hacer una... ¿Alguien sabe cómo traducir submission? Como el envío. Llamémosle submission, ¿no? Con esta celda, lo que yo estoy haciendo es actualizar mi archivo de submission. Le voy a meter... Ahora sí, noten que esta es la primera vez que sí estoy agarrando mis datos de mi archivo test, ¿no? Que yo le llamé XRealTest, ¿no? Y le estoy aplicando lo de siempre. Le apliqué mi pipeline predict y le llamé YRealTest a eso. Y luego estos siguientes comandos, lo único que hacen es agarran el archivo anterior que yo tenga de submission y en la columna que debe de ser, lo pone. Pero bueno, aquí yo con estos comanditos ya estoy modificando el archivo de submission. Y si yo me voy aquí a house prices, pues aquí lo puedo hacer, ¿no? Le pongo submit predictions, ¿no? Y ya me va a preguntar ¿cuál es el archivo que quiere subir arriba? ¿No? Y entonces le digo, pues déjame, lo selecciono. Pero aquí, o sea, yo ya seleccioné el archivo, lo subí,
y le pongo submission with linear regression, ¿no? Make a submission. Ya lo subo y me dice, uy, Arrigo, pues tienes un error de 0.36. Y este es el error que yo quiero que logren de menor a 143, ¿no? Este de 0.36 es el error con respecto a los datos que Kaggle, o sea, con respecto a la Y, que nosotros sí no conocemos. Esa Y la tiene Kaggle en sus bases de datos y no la ha compartido. Bueno, o sea, por lo menos, digamos, no es pública, ¿no? Por eso, este error es como que muy, pues sí, fidedigno, porque estoy adivinando, bueno, estoy prediciendo 1400 renglones, un poquito más, ¿no? Y pues ahorita, con esos datos que para nada he visto, mi predicción tiene un error de 0.36, ¿no? Y aquí hasta si tienen duda de cómo es este score, en algún punto, tutorial evaluation, ¿no? Metric, root mean square error, ¿no? Entonces, ese 0.36 viene del root mean square error que con respecto a los datos que están prediciendo.